Buen día, bienvenidos a esta anatomía craneofacial y bucodental. Traeré con ustedes muchos conocimientos y vamos a hacer una clase dinámica, activa, y vamos a aprender los conceptos necesarios. La ventaja que tenemos es que ustedes en este mismo momento también están dando anatomía, y lo que vamos a hacer es que vamos a integrarnos en este ambiente y vamos a enfocarnos a lo que nos interesa, a lo que se da en la cabeza, en el cráneo, en la boca, que es lo que ustedes quieren formarse. Entonces vamos a darle principal importancia a estos huesos. Vamos a iniciar hoy con un sistema esquelético porque es la base de todo. Cuando yo hablo de este sistema óseo o sistema esquelético, tengo que hablar de la materia que la estudia, de la ciencia que la estudia, es de la osteología, que no es más que la rama de la anatomía que estudia los huesos. Y si yo hablo de hueso, entonces tengo que definir lo que es un hueso. Un hueso no es más que órganos blanquecinos y duros que forman el esqueleto, y principalmente están constituidos por el 67% de masa orgánica y el 33% por material orgánico. Cuando yo hablo de este sistema óseo que se llama esqueleto, no es más que si fuera una estructura, así como en arquitectura, para realizar un edificio necesito algo resistente que mantenga erguido ese edificio alto. Asimismo, yo necesito un armazón que mantenga el cuerpo humano erecto, parado, bien, porque si no, todo ese complejo de piel, de músculo, de nervio, de arterias, de venas, se desplomaría. Cuando yo hablo de este sistema óseo, en un minutito vamos a ver otras funciones que tiene. Entonces, cuando yo hablo de este sistema esquelético, voy a ver que van a ser como grandes palancas que van a permitir movimiento, desplazamiento, van a producir sangre, van a hacer muchas cosas interesantes. Cuando yo hablo de este sistema esquelético, se da un fenómeno. Tenemos en nuestro cuerpo aproximadamente 206 huesos y van a estar repartidos de maneras diferentes. Ahí el sistema esquelético se va a dividir en dos grandes partes, que va a ser el esqueleto axial, el esqueleto apendicular, y va a estar formado por estos huesos. Y así como está formado por estos huesos, hay diferentes tipos de huesos. Y esos huesos van a dividirse de dos maneras. Hay un hueso que se llama un hueso compacto, que como el nombre lo dice, un hueso duro, fuerte, que va a soportar mucha fuerza y va a estar rodeando principalmente la parte externa de los huesos. Y yo tengo un hueso esponjoso que se caracteriza por estar lleno de trabéculas y le dan muchísima resistencia, y ahí se va a formar la médula ósea. En la boca, que es lo que nos interesa, vamos a encontrar estos dos tipos de huesos, tanto el hueso compacto como el hueso esponjoso, porque es una característica de todos los huesos. Cuando yo hablo de hueso, dependiendo la forma que tiene, en este caso un hueso largo, yo voy a tener que va a tener dos extremos que se van a llamar epífisis, y va a tener una parte cilíndrica redondeada que se llama diáfisis. Generalmente esa epífisis está conformada por un hueso más compacto, más fuerte, más duro que el de la epífisis, que está compuesto con un hueso mucho más blando. En esa parte, en esos extremos, generalmente es donde van las articulaciones, y por eso tiene esta característica. Cuando yo hablo de un hueso, ese hueso les dije anteriormente que va a tener muchísimas funciones, no solamente de mantener erguida, así mismo como de protección, de producción de sangre, pero también necesito saber que va a estar recubierto por una membrana que va
a proteger ese hueso y va a tener muchísimas funciones. Es importantísima para el crecimiento, para la reparación, para la nutrición de los huesos y va a contener muchos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Está recubriendo todo este hueso a excepción de los extremos, que va a estar cubiertos por cartílagos, porque generalmente ahí es donde se van a unir los músculos en los huesos. Cuando yo hablo de cómo se dividen los huesos, yo voy a tener que por su forma voy a conseguir huesos largos, principalmente en los apéndices, en las extremidades, tanto en los brazos como en las piernas. Voy a tener huesos planos, generalmente los huesos del cráneo, y voy a tener huesos cortos en las extremidades, tanto en los pies como en las manos. Estos huesos todos van a tener unas características específicas. Cuando yo hablo de estos huesos largos, como les dije anteriormente, va a predominar su eje longitudinal. Son huesos, como el nombre le dice, son huesos largos. Va a tener una diáfisis, que es esa parte intermedia, cilíndrica, redondeada, fuerte, y va a tener dos epífisis que van a ser en los extremos y generalmente, como también ya mencioné, va a estar relacionado con las articulaciones. Cuando las cosas son importantes, me gusta mencionarlo varias veces para recalcarlo y para que dejarlo claro y para que lo aprendan, porque son cosas importantes e imprescindibles tenerlas en cuenta cuando estamos estudiando este tipo de cosas. Les decía anteriormente que la diáfisis está formada por un tejido óseo compacto. En su interior está el conducto medular, y aquí va a estar tapizado por membranas que van a contener las células productoras de hueso, que son los osteoblastos. Entonces quedamos que esta diáfisis es la parte circular medial del hueso. Toda esa parte larga que yo tengo es la diáfisis. Los huesos largos tienen una diáfisis y tienen dos epífisis que van a estar en los extremos y van a estar constituidas por un tejido esponjoso que generalmente tiene un aspecto poroso. Muchos de ustedes, me imagino yo, que cuando tienen un mulo de pollo que está guisado, le encanta morder esos extremos. ¿Verdad que sí? Que se siente un huesito más blando que el resto del hueso. Ese es un buen ejemplo para que ustedes vean cómo es las características de estos huesos. En estas epífisis también vamos a tener que hay muchas trabéculas. Trabéculas son partecitas independientes y donde va a haber mucha médula ósea y van a estar cubiertos por un cartílago articular. Los huesos planos, como se encuentra a nivel de la parte superior, la parte de este hueso plano que forma los hombros, o en la parte de la cabeza, en la parte del cráneo, son huesos que se caracterizan porque son más largos y anchos que gruesos. Van a estar constituidas por dos láminas de tejido compacto y entre ellos hay tejido esponjoso. Cuando yo hablo de esos huesos cortos, miden más o menos lo mismo de ancho, largo y grosor, formado por tejido compacto en la periferia y tejido esponjoso en el interior. Cuando yo hablo de la formación de los huesos, yo tengo que hablar de osteogénesis y tengo que hablar de osificación, porque son dos procesos que van de la mano. Cuando yo hablo de osificación intramembranosa, estoy hablando cuando se van depositando sales de calcio en las membranas fibrosas y se dan generalmente en los huesos de la bóveda del cráneo de la cara. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque cuando el niño está en formación, cuando está en el vientre, va a haber generalmente mayor cantidad de huesos que un adulto. ¿Por qué? Porque los huesos no se han osificado, no se han unido. Por eso hay suturas para permitir que ese niño salga
por el conducto vaginal sin sufrir ningún daño ni ninguna deformación. A medida que va pasando el tiempo, se va a producir lo que se llama una osificación endocondral, en donde van a comenzar entonces centros de osificación. Esas células cartilaginosas, entonces lo que van a hacer es que van a concentrar sales de calcio, y lo que va a hacer es que se va a soldar estos huesos. Cuando yo tengo la formación de los huesos, para entenderlo de otra manera, principalmente estos huesos en la cabeza van a tener 3 estadios generales, que van a ser el estadio conjuntivo, el estadio mesenquimatoso o membranoso, y cuando ya el niño va creciendo, que va pasando los años, que los huesos comienzan a soldarse, entonces comienza el estadio óseo definitivo. Es lo que le explicaba ahorita, que es el fenómeno que se da cuando está en formación en el vientre materno. Cuando yo hablo de las funciones de los huesos, va a tener funciones básicas, va a tener múltiples funciones, aparte de la que ya hablamos de sostén, de que va a mantener el cuerpo erguido, parado, estable, por eso somos bípedos, por eso nos paramos, nos sostenemos en 2 pies y no nos caemos. Va a servir de protección, generalmente va a proteger los órganos nobles. ¿Y dónde se encuentran los órganos nobles? Se encuentran en la cabeza, con ese famoso encéfalo, que va a estar compuesto por el cerebro y el cerebelo, y vamos a tener los órganos nobles que tenemos en el tórax. Esas costillas, ese armazón, va a estar protegiendo los órganos del pulmón, los pulmones, el corazón, esos órganos nobles que necesitamos para poder sobrevivir. Pero también entre las funciones básicas que tienen los huesos va a ser la de asistencia en el movimiento. Un hueso por sí solo no va a hacer ninguna función en cuanto a movimiento. Necesita obligatoriamente que hayan articulaciones, y necesitan que haya unos hilos que se llaman músculos para poder provocar ese movimiento. Por eso todas las clases en anatomía craneofacial están relacionadas, porque cada sistema es indispensable para que haya una buena función. Otra función vital que tienen los huesos es la de homeostasis mineral. Los huesos van a producir y van a almacenar todas los minerales, las sales que vamos ingiriendo, flúor, calcio, fosfatos, se van acumulando en los huesos. Es un reservorio mineral. Se van acumulando ahí. Y una de las quizás más importantes funciones del hueso es que dentro de ellos, en la médula, se va a producir las células sanguíneas. Entonces, cuando estuvimos hablando anteriormente, dijimos que el esqueleto se va a dividir de 2 grandes maneras. Un esqueleto axial, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque ahí es donde se encuentra la cabeza y la cara, y en esa cara vamos a encontrar la boca. Por eso ustedes están aquí, por eso ustedes están estudiando en este momento anatomía craneofacial, porque quieren ser odontólogos. Entonces tenemos que darle importancia a estos huesos de esta zona. Entonces este esqueleto axial va a estar constituido por 80 huesos. 28 huesos se los vamos a encontrar con la suma de los huesos que se encuentran en la cabeza y en la cara, y vamos a tener 52 huesos que van a estar conformados en la columna vertebral. Y aquí se da un fenómeno. En el esqueleto completo, solamente existe un hueso que no está unido a él y pertenece a nosotros. Es un hueso que va directamente relacionado al odontólogo. Se llama hueso hioides y es un hueso vital
para ciertos movimientos. Entonces tenemos que mencionar ese hueso y tenemos que mencionar esta característica que tiene este hueso, que es el único hueso independiente que no está unido al esqueleto. Cuando yo hablo de este esqueleto axial, entonces va a estar constituido con ese color blanquecino que tenemos arriba, que va a ser entonces los huesos de la cabeza, del cráneo, la cara, los huesecillos del oído, el hueso hioides, ese hueso independiente, la columna vertebral, el tórax, las costillas y el esternón. Pero de todo eso le vamos a brindar verdadera importancia a los huesos que van directamente relacionados a nosotros. Cuando yo hablo del esqueleto apendicular, entonces van a estar formados por 126 huesos y van a ser como el nombre lo dice, van a ser los huesos de las extremidades, tanto la extremidad superior como la extremidad inferior. Entonces, cuando yo hablo de la extremidad superior, el hueso plano que mencionamos ahorita, que le llamamos como omóplato, ahora generalmente se le cambió el nombre y se conoce con el nombre de escápula, y la parte inferior es donde está entonces, donde comienzan los huesos largos de las piernas. Cuando yo hablo en conjunto de los huesos del esqueleto axial y el esqueleto apendicular, entonces me van a dar una sumatoria de 206 huesos en una persona adulta. La buena noticia es que nos van a interesar conocer principalmente, aunque hay que saber de todo, pero principalmente nos interesa conocer 8 huesos que conforman el cráneo y 14 huesos que conforman la cara y un extra que es el hueso hioides. Entonces estamos hablando de 14 más 22 más 1. Esos son los huesos que de verdad nos interesan en este momento. Cuando yo veo la parte anterior y posterior, estoy viendo ese armazón increíble de ingeniería que va a permitir tantas cosas bonitas. Señores, y nosotros tanto que somos vanidosos y por dentro todos somos iguales. Miren cómo se ve ese esqueleto. ¿Quién distingue la belleza del otro? Sí. Después, cuando estemos más avanzados en otra clase, vamos a ver las diferencias que por el hueso yo puedo saber si es una mujer o es un hombre. Cuando ya yo entro en materia y me voy a los huesos del cráneo, entonces vamos a ver en esta vista frontal los diversos componentes de estos huesos y cómo vamos a ver la característica, cómo va formando esa bóveda craneana con una forma típica y cómo va los huesos descendiendo hasta llegar a los que nos interesan, los huesos de ese maxilar inferior. Cuando yo hablo del esqueleto cefálico, que son los huesos de la cabeza, yo voy a dividirlo en 2 grandes grupos. Necesito que se aprendan estos nombres. El neurocráneo o cráneo cerebral, que va a estar constituido por los huesos planos que me van a proteger ese cerebro, y yo voy a tener el viscerocráneo o cráneo facial, que son los huesos que me van a contener en los órganos como los ojos, la nariz, la parte inicial de la boca y la parte de la faringe. Cuando yo hablo en relacionando estos 2 grandes estructuras, el neurocráneo y el viscerocráneo, entonces me van a dar la sumatoria de todos los huesos de la cabeza, con una salvedad, que generalmente los huesos del viscerocráneo son más frágiles de todos los huesos que componen la cabeza. Aquí vemos en esta figura, vamos a ver cómo van a estar
distribuidos todos estos huesos, y vamos a ver cómo aparecen punteados muchas estructuras anatómicas que son sumamente importantes para nosotros. Dentro de un ratito, a medida que vayamos hablando de cada uno de estos huesos independientes, vamos a ir señalando las partes principales de esto, lo que más nos interesa a nosotros. Aquí vemos una vista frontal y una vista lateral presentando los huesos de la cabeza. Entonces aquí yo voy a tener el hueso frontal, ese hueso que va a conformar la parte superior anterior del cráneo, que va a ayudar a formar tanto la órbita de los ojos como también va a ayudar a conformar la parte de la nariz. Me voy a encontrar por los lados los huesos parietales. Cuando hablo de huesos parietales es porque son pares. Ahí voy a encontrarme los huesos temporales, que quizás aparte de la maxila o maxilar superior y la mandíbula es el hueso que más nos interesa a nosotros, porque conforma conjuntamente con la mandíbula una articulación que se llama articulación temporomandibular. Este hueso temporal también es sumamente importante porque él va a cubrir, va a proteger los huesecillos que conforman el oído. Vamos a encontrar entre los huesos del cráneo el hueso occipital, y vamos a encontrar el hueso esfenoides, que está entre el hueso frontal y está entre el hueso temporal, aquí en esta partecita que le llamamos la sien, en esa zona por ahí. Cuando yo hablo de estos huesos, me van a conformar entonces un total de 8 huesos. Vamos a tener, formando la parte de la bóveda o techo, vamos a tener un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital. Ese occipital es sumamente importante porque va a tener una característica, que va a tener un agujero grueso, grande, que se llama agujero magno, que es donde va a entrar esa columna vertebral, esa médula, en esa zona específica. Es una zona que, aunque no está directamente relacionado a la boca, sí tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con un paciente, porque la posición de nosotros trabajar es con el paciente acostado, y cualquier accidente que se da, una persona se da un golpe en ese hueso occipital que va a proteger el cerebelo, puede ocasionar incluso la muerte de un paciente. Entonces, por eso tenemos que mencionar estas cositas importantes. Entonces, dijimos en resumen que los huesos del cráneo que van a conformar la bóveda o el techo van a ser el frontal, los parietales, los temporales y el occipital. Y la base o piso de ese cráneo van a estar constituidos por un etmoides, por esfenoides, por la parte frontal, por una parte del frontal, una parte del occipital y una parte de los temporales. Entonces ahí yo tengo, aunque repita algunos nombres, entonces no nos vamos a confundir. Los huesos que conforman el neurocráneo son 8 huesos: frontal, parietales, temporales, occipital, etmoides y esfenoides. Esos huesos me conforman los huesos del cráneo. Haciendo un poquito más específico y hablando de cada uno de ellos, vamos a mencionar las cosas que más nos interesan. Ese hueso frontal, como le dije anteriormente, es el que se encuentra en la parte anterior del cráneo, va a formar la famosa frente, y va a haber una gran diferencia entre el hueso frontal entre una mujer y un hombre. Solamente observando ese hueso yo me doy cuenta en un esqueleto si es femenino o es masculino. Voy a encontrar partes interesantes, y va a ser que en la parte central
me voy a encontrar que va a formar el techo de las órbitas oculares y voy a encontrar en la parte media la unión de la base de la nariz. Se va a articular con varios huesos, con 12 huesos, y va a contener dentro de sí dos cavidades que se llaman senos frontales. Los senos frontales, vamos a mencionar un poquito ahora porque lo vamos a hablar ahorita, son unas cavidades neumáticas que dependiendo con los huesos que se relacionen van a tener un nombre. Y de esos senos paranasales, el que más nos interesa se llama seno maxilar. Entonces cada vez que vamos mencionando un hueso, vamos a ir mencionando esas cavidades neumáticas. En este caso, al estar en contacto con el hueso frontal, entonces se llama senos frontales. Una característica importante que tiene este hueso frontal es que vamos a tener donde está la parte media, en esa parte donde comienza a formarse la nariz, va a tener una parte elevada que se llama glabela. Es la parte más elevada y es muy importante porque va a servir para hacer mediciones en odontología. Se toma muy en cuenta esa parte. Otra cosa importante que vamos a encontrar en este hueso frontal es los arcos superciliares, esas pequeñas elevaciones que están exactamente por encima de las órbitas de los ojos, donde están las cejas, se llama arco superciliar. Esas son tenemos también algo importante que nos llama la atención y son unos lóbulos frontales que vamos a tener que son más elevados en la frente de una mujer. Cuando yo hablo del hueso parietal, cuando yo hablo de este hueso parietal, son unos huesos que van a tener una forma cuadriculada, van a estar situados en los laterales del cráneo y van a tener una parte importante que es la parte más elevada, más prominente que tiene el cráneo, que se llama eurión. El eurión es un punto de referencia que se usa mucho en odontología, principalmente por una especialidad que se llama ortodoncia, que hacen una medida para saber el crecimiento de ese cráneo, para saber el tratamiento ortodóntico adecuado que necesita ese paciente. Cuando yo hablo de este hueso parietal, entonces en la parte interna va a proteger la parte del cerebro. Cuando yo hablo de ese hueso parietal, entonces les decía hace un segundito que tenía una forma cuadrilátera que va a formar el techo de la caja craneana, que pertenece a los huesos planos y que en la parte interna o cerebral, miren el eurión donde se ven esos puntitos aquí rojos, y en la parte interna yo me voy a encontrar lo que se llama tubérculo parietal y también me voy a encontrar esas venas osificadas que van a ser muy importantes para nosotros porque va a ser el inicio de unas arterias que cuando llegue el momento de hablar de venas y arterias lo vamos a mencionar. En ese sitio se comienzan a formar esas arterias. Cuando yo hablo del temporal, ese hueso temporal les dije que es un hueso muy importante relacionado a la odontología porque conjuntamente con la mandíbula va a formar un engranaje perfecto, una articulación que se llama articulación temporomandibular. Ese hueso temporal también es sumamente importante porque en él va a iniciar un músculo de la masticación que va a llegar de la parte del temporal, va a llegar a la parte de la mandíbula y va a permitir elevar la mandíbula y por lo tanto al hacer ese movimiento lo que va a hacer es el movimiento de oclusión, es decir, la masticación. Cuando yo hablo de ese macetero voy a ver que de ese temporal voy a ver
que me va a ser muy útil. Incluso vamos a aprender, cuando hablemos de músculos, a palpar ese hueso, para palpar ese músculo que se llama de la misma manera. Cuando yo hablo de este temporal, va a formar la parte baja de los lados del cráneo y parte del piso. Va a estar constituida por 3 grandes partes, que va a ser la escamosa, la parte mastoidea y la porción petrosa. La escama forma la parte anterior y superior de la sien. Esta parte que cuando nos topamos sentimos como ligeramente hundida, que uno siente como un ligero movimiento cuando cierra la mandíbula. Entonces les decía hace un ratito que vamos a encontrar que en esta parte de hueso va a estar protegiendo los huesecillos del oído interno. Por eso también es sumamente importante. Una cosa es que este hueso va a unirse con el hueso cigomático, hueso malar o el pómulo, y es el que le va a dar la continuidad a esa forma característica elevada que tenemos, y viene siendo la parte donde se soporta más hueso en el hueso de la cara, y lo que va a hacer es que esa unión va a permitir que las fuerzas que se van ejecutando en el momento de la oclusión sea repartida hacia los huesos del cráneo, que son más fuertes, y no dejar esa fuerza solamente dirigida en los huesos de la cara, que son más frágiles. Cuando yo hablo del hueso occipital, yo voy a hablar que es un hueso que va a estar ubicado en la parte media posterior de la bóveda y de la base del cráneo. Va a tener una escama vertical y una porción horizontal basilar. Presenta en su parte inferior el agujero magno, donde va a pasar la médula espinal. Y les dije ahorita que este hueso es sumamente importante porque va a proteger principalmente el cerebelo. Se va a articular con el primer hueso de la columna vertebral, que se llama atlas. El atlas tiene ese nombre porque está tomado de un dios de la mitología griega, que se habla que está soportando el mundo. Entonces el atlas está soportando el cráneo. Por ahí fue que se le puso por simbología este nombre. Cuando hablamos del hueso etmoides, es un hueso muy irregular, quizá uno de los huesos más irregulares que podemos encontrar, pero es un hueso que es sumamente importante para nosotros, porque va a tener muchos orificios por donde pasan los nervios olfatorios. Se dice que cuando una persona tiene un accidente y hay un desplazamiento, hay una fractura de este hueso, posiblemente se le afecta el sistema olfatorio del individuo y ya la persona no puede oler de la misma manera. Este hueso va a estar colocado en la incisura etmoidal del frontal, forma parte de las órbitas, porción superior del tabique de la nariz y parte de las fosas nasales. Va a estar constituido por una lámina horizontal llamada lámina cribosa, y aquí está, tiene orificios para el paso de los nervios olfatorios. Por eso es tan importante para nosotros. Va a tener también una lámina vertical, cristagal, y la perpendicular, que forma parte del tabique nasal. Cuando yo hablo de este hueso, entonces les dije que hay unas cavidades neumáticas porque están llenas de aire y van a adoptar el nombre con el hueso que se relaciona. Entonces yo voy a encontrar aquí una parte de unos senos paranasales, se llaman senos etmoidales, porque están en combinación a estos huesos. Va a articularse con el hueso frontal, con el maxilar, con los huesos palatinos, con los lagrimales
y con el esfenoides. Cuando yo hablo del hueso esfenoides, lo que más me llama la atención es la forma a una libélula o a una mariposa. Es un hueso también completamente irregular y se va a encontrar en la base del cráneo. Mírenlo aquí, va a tener una forma de un murciélago con las alas extendidas. En su porción superior presenta la silla turca y como todos sabemos, esa silla turca tiene que ver mucho con el equilibrio de la persona, igual que el oído medio. Las alas mayores, parte del piso del cráneo, alas menores, parte de las órbitas oculares, son partes de este hueso. Se va a articular con el vómer, con los temporales, con el hueso frontal, con los parietales, con los palatinos. Aquí vemos una vista de ese cráneo con los huesos visibles y cómo está conformado, cómo cada uno va a tener una función específica. Esto es una vista interna de esta bóveda craneana y aquí vamos a ver en estos huesos, en estos etmoides que estamos hablando aquí, vamos a ver por aquí, por el lado derecho de nosotros, un agujero, debajo donde dice silla turca, un agujero se llama agujero oval, que cuando estemos hablando de nervios le vamos a dar mucha importancia, porque por ahí es que sale los nervios trigéminos, una rama del nervio trigémino, que es la que se va a encargar de darle inervación a la parte de la mandíbula. Del otro lado vamos a encontrar un agujero, se llama agujero redondo mayor, que es donde va a pasar otra rama del nervio maxilar y lo que va a hacer es que va a inervar la parte de la maxila. Terminados los huesos del cráneo, vamos a entrar ahora a los huesos de la cara. Y les decía que sumando 8 huesos del cráneo y 14 huesos de la cara, vamos a tener 22 huesos que son los huesos que de verdad nos interesan. Pero tenemos que sumar uno más que se llama hueso hioides. Entonces tenemos en total 23 huesos que son los que están directamente relacionados a nosotros. Cuando hablamos de los huesos de la cara, también hay huesos que van más directamente relacionados a la boca y son los que le vamos a brindar más importancia. Entre los huesos de la cara tenemos 2 huesos nasales, 2 huesos maxilares, 2 huesos lagrimales que también se llaman unguis, 2 huesos cigomáticos que también se llaman pómulos o malares, 2 huesos palatinos, que los que van a estar es en la parte posterior de la bóveda palatina. Para no confundirnos, la bóveda palatina va a estar conformado por la parte del maxilar superior y la parte posterior, se llaman huesos palatinos. Vamos a tener 2 huesos que se llaman cornetes o conchas nasales inferiores y vamos a tener los únicos huesos impares que forman los huesos de la cara. Todos los otros que yo mencioné son huesos pares y los únicos huesos impares van a ser el vómer, que se va a encontrar en el medio de la cavidad nasal y se va a encargar de formar el tabique nasal, y vamos a tener el hueso que más nos interesa de la parte inferior, que es la mandíbula. Muchos los conocen con el nombre de maxilar inferior, pero para diferenciarlo de la maxila o maxilar superior, últimamente está de nuevo llamándose como mandíbula. Hablando de estos huesecillos, comenzando con los huesos nasales o propios de la nariz, vamos a decir que son huesos planos, pequeños, forman la parte superior del puente de la nariz y de las fosas nasales.
se van a articular con el frontal, la lámina perpendicular del etmoides, el maxilar superior y entre ellos mismos, y tienen una característica, y es que tienen un tipo de unión lisa. Es un hueso que son unas laminillas bien planitas y van a formar la parte superior de la nariz. Se dice que de una manera de diferenciar en un esqueleto si pertenece a una persona negra, de raza negra, o una persona europea de raza blanca, es que los huesos, esa parte del hueso, si usted logra agarrarlo con los dedos, pertenece a una raza blanca, porque es más elevado. Generalmente la persona con raza negra tiene esos huesos nasales más planos, prácticamente desaparecen a nivel de la unión del hueso, de estos huesos nasales con el hueso frontal. Es una característica interesante, simplemente para información general. Cuando yo hablo de la maxila o de los maxilares superiores, tengo que detenerme en este hueso, porque este hueso conjuntamente con la mandíbula es donde se encuentran alojados los dientes y tienen muchas características. Es un hueso que quizás es el hueso más grande de la cara, tiene una forma cuadrada y va a cubrir el tercio medio de la cara. Es un hueso bien amplio y prácticamente se articula con casi todos los huesos de la cara. Va a tener una característica que, así como el hueso frontal forma dos cavidades que son la nariz y las órbitas oculares, este va a formar tres cavidades que va a ser parte de la nariz, parte de las órbitas y parte de la boca, porque va a ser el techo de la boca. Es decir, que va a formar tres cavidades. Es una de las características principales que tiene este hueso. Parte de las órbitas de los ojos, del techo de la boca y paredes de la boca y del piso de nariz. Va a presentar los procesos palatinos o apófisis palatinas que van a formar la bóveda del paladar. Por eso les decía ahorita que no podemos confundirnos. Si se les pregunta cuáles son los huesos que forman el paladar, no vayan a cometer el error de decir los huesos palatinos. Los huesos palatinos, al unirse con el paladar, con los huesos maxilares, complementan, pero los huesos formadores del techo de la boca, del paladar, son los maxilares superiores. Son huesos pares que van a estar unidos en el medio y van a formar una sutura ósea que se llama rafe medio. Eso también, cuando lleguemos a hablar de la parte interna, de las estructuras internas de la boca, tenemos que darle importancia. Vamos a encontrar, aparte de esos procesos palatinos o apófisis palatinas que forman la bóveda del paladar, vamos a encontrar los procesos alveolares. Los procesos alveolares es la parte más inferior que tiene la maxila, que es lo que va a formar lo que se llaman los alvéolos, que van a ser las estructuras óseas que van a alojar a los dientes de la maxila. Ahí es donde están alojados esos dientes. Ese hueso maxilar se diferencia de la mandíbula porque es un hueso más esponjoso, es un hueso más blando. ¿Y por qué es más blando? Porque va a estar lleno de mucho trabeculado, mucho hueso trabeculado, y aparte de eso, porque está rodeado de senos paranasales, de cavidades neumáticas llenas de aire. La cavidad neumática más importante que se relaciona con el maxilar se llama así mismito, se llama seno maxilar, y tiene la característica
que generalmente las raíces de los premolares y de los molares están en íntimo contacto con esta zona. Hay personas que posiblemente sufren de lo que se llama sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales cuando una persona está congestionada, tiene gripe. Entonces hay personas que refieren dolor en esos órganos dentarios y a veces se equivocan pensando que un dolor dentario y no es más que una inflamación de este seno paranasal. Les decía anteriormente que se va a articular con prácticamente todos los huesos de la cara. Va a tener unas características, y es que si usted se pone en la cara, la mano debajo de las órbitas de los ojos, van a sentir dos pequeños agujeritos, dos pequeños huequitos, y se llaman agujeros infraorbitarios, que cuando lleguemos a hablar de los nervios tenemos que darle una importancia vital. Otra parte importante que tenemos que hablar de este hueso es que si nos colocamos los dedos encima de los dientes caninos, vamos a sentir la fosa canina, esa elevación que se siente en esa zona, que le da una característica especial y levanta ligeramente los labios. Otra cosa importante que tenemos que hablar de este hueso es en la parte interna, detrás de los dos dientes centrales, que va a haber un conducto, se llama conducto nasopalatino. Por ahí va a salir el nervio con el mismo nombre. Es decir, que de este hueso tenemos que hablar mucho porque es un hueso que va a estar directamente relacionado con nosotros. En la parte posterior de los terceros molares, esa almohadilla ósea que encontramos ahí va a tener muchos conductitos, muchos conductos pequeñitos, porque por ahí es que van a introducirse las ramas del nervio maxilar. Eso se llama tuberosidad del maxilar, esa parte posterior. Cuando yo hablo entonces de los senos paranasales, que lo he ido mencionando mucho, no son más que cámaras llenas de aire anexas a las cavidades nasales con las que comunican a través de orificios o conductos. Dependiendo la persona, va a variar de tamaño y va a variar de forma y va a tomar el mismo nombre con el hueso con que se relaciona. Entonces tenemos el seno maxilar, que es el que más nos interesa a nosotros porque es el que está más en contacto con los dientes, es el más grande de todos los senos paranasales. Tenemos el seno etmoidal, porque está en comunicación con el hueso etmoides. Tenemos el seno frontal, porque está en comunicación con el hueso frontal. Y tenemos el seno esfenoidal, porque está en contacto con este hueso. Aquí vemos en esta radiografía esas cavidades neumáticas. Eso que se ve más oscuro son cavidades neumáticas. No es que tiene un tumor ni se está muriendo, sino que es una manera, al estar libre de hueso y lo que está lleno de mucosidad, y está lleno de aire, por eso es que se ve de esa manera. Por eso es que les decía ahorita que una gran diferencia del hueso maxilar con la mandíbula es que el hueso maxilar es más blando, porque está rodeado de cavidades neumáticas, a diferencia del hueso de la mandíbula, que es un hueso más compacto. Cuando yo hablo un poquito lateral a la maxila, me voy a encontrar con los huesos cigomáticos, que también se le llaman huesos malares o pómulos, y van a formar parte de las órbitas y se van a unir
con el proceso cigomático del hueso temporal y van a dar esa estructura y esa forma del pómulo que tenemos ahí. Esos buchecitos que tenemos, ese es el pómulo. Y cuando yo hablo de esta estructura, le doy mucha importancia porque es la parte más estable del esqueleto facial. Es la parte que generalmente un motorista cuando tiene un accidente, es esa parte que sufre daño. Es la parte más estable, más fuerte de esa estructura. Tenemos los huesos palatinos y los huesos palatinos van a tener una forma de L. Sus proporciones horizontales se unen entre sí y forman la parte posterior del paladar. En esta fotografía que tenemos a mano derecha, vamos a ver cómo se ven unas suturas. En esa sutura, aquí es donde se unen los huesos mandibulares, detrás de los huesos de los dientes centrales superiores. Vamos a ver el agujero que yo le hablaba, el agujero nasopalatino, y vemos la unión de los dos huesos maxilares. Entonces en la parte posterior es donde están los huesos palatinos, esta última parte, ahí está la fisurita y la sutura de unión. La parte posterior es lo que llama espina nasal posterior. Cuando hablo de los huesos de las conchas inferiores o cornetes inferiores, tienen el aspecto de láminas enrolladas y se encuentran en la cavidad nasal. Se relacionan con los maxilares superiores y los palatinos y ayudan a formar parte del canal nasal. Ahora entramos en los únicos huesos impares de la cara. Entonces, el primer hueso impar que tenemos es el vómer. Es plano y sus caras son parte de las fosas nasales. Su borde posterior forma el borde posterior del tabique. Se dice que hay personas que tienen el tabique nasal desviado y se debe a la característica de este hueso, a la forma de este hueso. Se encuentra entre los huesos palatinos, los maxilares superiores por debajo y del esfenoides por arriba. Su borde anterior se articula con el etmoides y con un cartílago para formar el tabique nasal. Y tenemos el hueso donde están alojados los dientes inferiores, que es la mandíbula o maxilar inferior. Es el único hueso móvil del esqueleto facial. Es el único hueso móvil del esqueleto facial. Ningún otro hueso de la cabeza y del cráneo y de la cara se mueve, solamente la mandíbula. Entonces la mandíbula va a tener una forma de herradura, va a tener un cuerpo y va a tener dos ramas ascendentes. Es un bloque de hueso. Al ser un bloque de hueso, va a ser un hueso compacto, un hueso fuerte, un hueso duro para poder resistir las cargas masticatorias. Va a tener en ese cuerpo, a nivel de los dientes premolares, van a tener de ambos lados unos agujeros que se llaman agujeros mentonianos, que cuando estemos hablando de nervios vamos a darle importancia. En la parte anterior tenemos lo que llama la sínfisis mentoniana. En esta partecita aquí delante, donde inicia la mandíbula, es donde está el mentón. Tenemos la sínfisis mentoniana. En la parte posterior del cuerpo, donde comienza lo que se llama el ángulo de la mandíbula. Y es importante porque dependiendo la forma que tiene este ángulo, va a distinguir si es una mujer o un hombre. En un hombre es siempre más cuadrado, más robusto, más fuerte. En una mujer es más suave. Entonces, cuando señalamos a nivel del primer molar inferior hacia atrás, comienza una elevación y comienza a fortalecerse más el hueso,
porque comienza algo que se llama línea oblicua externa. En esa partecita va subiendo y va a formar entonces la rama ascendente. Esa rama ascendente es sumamente importante porque va a terminar en lo que se llama apófisis coronoides y va a terminar en quizá la parte más importante que tiene la mandíbula, que se llama el cóndilo de la mandíbula. En esa estructura es que se va a unir con el hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. Es la importancia que esto. Cuando hablemos un poquito más adelante de articulación, vamos a mencionar estas estructuras otra vez. En la parte interna de la mandíbula, exactamente a mitad de la rama ascendente, vamos a encontrar un conducto que va a ser el único huequito que hay en la mandíbula. Va a iniciar en esa zona que se llama conducto dentario inferior, va a iniciar en esa zona y va a terminar en el agujero mentoniano. Es el único huequito que tiene la mandíbula y tiene ese huequito porque la característica que tiene es que por ahí es que van a ir los nervios que inervan la mandíbula. Eso es importante, es la principal diferencia que tiene la mandíbula con la maxila, y es que solamente tiene un huequito que se llama canal mandibular, a excepción de la maxila que está lleno de agujeros en todos los sitios. Entonces, resumiendo, ubicada en la parte inferior de la cara, forma de herradura, tiene una porción horizontal que se llama cuerpo y dos porciones verticales que se llaman ramas ascendentes, y cada una va a tener dos elevaciones, dos salientes. Una se llama apófisis condilar y la otra se llama apófisis coronoides. Y se van a articular con el temporal para formar la articulación temporomandibular. El borde superior va a tener los alvéolos dentales, donde van a alojarse los órganos dentarios. Eso, en resumen, es la parte más importante que tenemos que hablar de mandíbula. Y para concluir, vamos a hablar con un hueso que tiene una característica diferente. Es el hueso hioides. Les decía ahorita que este hueso también va a tener una forma de herradura parecida a la mandíbula, pero la diferencia que tiene es que no está conectado al esqueleto. ¿Pero por qué es tan importante? Porque aquí van a estar músculos que tienen que ver con el movimiento de la boca, con hacer que la boca descienda, y para poder mover la lengua y mover la laringe y la garganta para todos los lados. Esa es la importancia que tiene este hueso. Está ubicado por arriba de la laringe y debajo de la lengua, un hueso impar, el único que no se articula con ningún otro hueso. Se une al esqueleto por ligamentos y músculos, tiene forma de herradura, tiene un cuerpo, dos astas mayores y dos menores. Hasta aquí la clase de hoy, espero que se haya comprendido.